Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección 62 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta lección establecimos y demostramos un teorema que decía que si dos triángulos tenían sus ángulos correspondientes congruentes, entonces los dos triángulos iban a ser semejantes. Fíjense que la definición de polígonos semejantes exige que los dos polígonos, además de tener sus ángulos correspondientes congruentes, tengan también sus lados homólogos proporcionales. Y ese teorema dice que cuando usted demuestre que dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes congruentes, ya automáticamente los dos triángulos van a ser semejantes. O sea que no hay que demostrar que los lados homólogos de esos dos triángulos son proporcionales. En la demostración del teorema vimos que eso ocurría automáticamente, ¿verdad? Así es que repetimos, si usted va a demostrar que dos triángulos son semejantes, bastará demostrar que sus ángulos correspondientes son congruentes. Si usted quiere demostrar que otro par de polígonos que no sean triángulos son semejantes, tiene que probar las dos cosas: que los ángulos correspondientes son congruentes y que los lados homólogos son proporcionales. Y aquí tenemos un caso, un ejemplo de dos polígonos que no son dos triángulos, para que usted vea que puede ocurrir que tengan los ángulos correspondientes congruentes y sin embargo los lados homólogos no son proporcionales. Mire, vamos a considerar dos rectángulos, uno que hemos llamado el ABCD, este que está aquí, ABCD, que está aquí arriba, y otro que se llama el PQRS, este que está aquí abajo, PQRS. Claramente los ángulos, ¿verdad?, de esos dos rectángulos, por ser rectángulos, son rectos. Así es que fíjense que los ángulos correspondientes de esos dos rectángulos definitivamente son congruentes. Este ángulo A es congruente a este ángulo B, porque los dos miden 90 grados, ¿verdad? Este ángulo B es congruente con este ángulo Q, porque los dos son rectos, miden 90 grados. Este ángulo C es congruente con el que le corresponde en el otro rectángulo que estamos, que es el ángulo L, porque los dos son rectángulos. Y este ángulo D es congruente con el que le corresponde en el rectángulo de abajo, porque los dos son congruentes. Este es congruente con el S. Así que fíjense que ahí ocurre lo que dice el teorema anterior con respecto a triángulos, pero ahora con respecto a rectángulos, que los ángulos correspondientes son congruentes. Sin embargo, fíjense que esos dos rectángulos no resultan ser semejantes, porque fíjense que la medida de los lados homólogos de esos dos rectángulos no forman una proporción, no son proporcionales, no son iguales las razones que se forman entre ellos. Miren, si yo cojo la medida del lado AB, este que está aquí, y lo divido entre la medida del lado homólogo, el rectángulo de abajo, que es el PQ, ¿no?, entre la medida de PQ, pues sería la medida del lado AB, que es 5, dividido entre la medida del lado PQ, que también es 5, y 5 entre 1, 5 da a 1. Sin embargo, si cojo la medida del lado BC, de este lado que está aquí, y lo divido entre su lado correspondiente, entre su lado homólogo, el QR, ¿verdad? Fíjate, tomo la medida del lado BC entre la medida del lado QR, que eso sería la medida del lado BC, fíjense que es 2, entre la medida del lado QR, que fíjense que es 1, 2 entre 1 da 2, da diferente a lo que nos había dado esta otra razón de este otro par de lados homólogos, ¿eh? Así que fíjense que yo no puedo decir que esta razón es igual a esta, no es igual, por lo tanto no se puede establecer una proporción ahí, y por lo tanto los lados homólogos de esos dos rectángulos, a pesar de que tienen los ángulos correspondientes congruentes, no son proporcionales. Bien, pues ahí tenemos esa ilustración de que efectivamente si usted tiene dos polígonos que no sean triángulos, tiene que demostrar las dos cosas para decidir que son semejantes, que los ángulos correspondientes son congruentes y que los lados homólogos son proporcionales. En el caso de dos triángulos, repetimos, si usted quiere demostrar que son semejantes, bastará demostrar que los ángulos correspondientes son congruentes. Automáticamente ya usted sabe que va a salir que los lados homólogos en ambos triángulos van a ser proporcionales. Vamos a ver este otro teorema, que habla de otra forma en que dos triángulos pueden ser semejantes. Y dice así: si dos triángulos tienen un ángulo congruente formado por dos ángulos homólogos proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Mira lo que quiere decir eso. Vamos a ver que yo tengo en la prueba, vamos a ver. Aquí cogemos este triángulo ABC, míralo aquí, el ABC. Y el triángulo A'B'C', A'B'C'. ¿Qué tienen el ángulo C? Congruente.
este ángulo C del triángulo grande es congruente con este ángulo C' del triángulo más pequeño, ¿verdad? Y esos ángulos, el C y el C', están formados por dos lados homólogos que son proporcionales. O sea, fíjense claramente, este lado CA es correspondiente a este lado C'A' y este lado CB es correspondiente a este lado C'B' en el otro triángulo, ¿verdad? Y fíjense que yo estoy suponiendo que entonces son proporcionales. O sea, que si yo tomo la medida del lado CA entre la medida del lado C'A', eso va a dar lo mismo que si tomo la medida del lado CB y lo divido entre la medida del lado C'B'. Míralo aquí. Con esos dos ángulos congruentes y los lados que los forman, los lados formados por esos lados homólogos son proporcionales, ¿ok? Estoy suponiendo que ocurre eso, la medida de CA entre la medida de C'A' es igual a la medida de CB entre la medida del C'B'. Bien, los lados que forman esos dos ángulos congruentes en esos dos triángulos son lados homólogos proporcionales. Pues tengo que demostrar que los dos triángulos son semejantes. ¿Cómo yo demostraré que esos dos triángulos, el ABC y el A'B', C' son semejantes? Pues, basándonos en el teorema anterior, tendremos que ver que los tres ángulos de esos dos triángulos son congruentes. Ya sabemos que uno de ellos lo es, ¿verdad? Tenemos que demostrar entonces que este ángulo A es congruente con este ángulo A' y que este ángulo B es congruente con este ángulo B'. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Ajá. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar al triángulo A', B', C', este que está más pequeño aquí, sobre el triángulo ABC, sobre este ABC. De manera que los ángulos que son congruentes en los dos, que son el ángulo C' y el ángulo C, ¿verdad? El ángulo C' coincida con el ángulo C. Este ángulo se va a colocar aquí, coincidiendo. Bien. Fíjense que entonces al yo colocar ese triángulo A', B', C' más pequeño aquí, haciendo coincidir el ángulo C' con el ángulo C, el triángulo, A', B', C' queda en esta posición, A', B', C'. ¿Lo ve aquí? Porque cuando yo lo moví aquí, quedó aquí. Y recuerde, claro, que yo puedo mover, ¿verdad? Repetimos, eso lo vemos muchísimas veces, un conjunto de puntos a otra posición en el espacio sin cambiar su forma, los puntos, la posición relativa de los puntos y las medidas a los que ese conjunto de puntos pueda ser sometido, ¿no? Bien. Pues entonces, fíjense que cuando yo hice eso, este lado A', B' quedó aquí. Pues yo voy a renombrar, a darle nombre nuevo a esos dos puntos, A', B'. Al A' lo voy a llamar P y al B' lo voy a llamar Q. O sea que ya vamos a llamar PQ al lado A', B' en su nueva posición. Cuando ya hemos visto este triángulo aquí, la nueva posición del lado A', B', lo voy a llamar, en vez de A', B', lo voy a llamar PQ. ¿Ok? PQ. Bueno, por hipótesis, mira aquí, este lado CA es a este lado C', A', a este lado C', A', como este lado CB es a este lado C', B'. Los lados homólogos de esos dos triángulos son proporcionales por hipótesis. Y por sustitución, yo puedo escribir lo siguiente, miren. Esta misma proporción la puedo escribir así. La medida del lado CA es a la medida del lado CP, más bien del segmento CP. Donde fíjense que el segmento CP es este que está aquí, el CP, el mismo CA', ¿verdad? O el mismo C', A', porque fíjense que C' es C y A' es P. O sea que en vez de tener C', A', pongo lo que es C', que al colocarlo aquí es lo mismo que el punto C, y el punto A', que es este que está aquí, yo lo he nombrado, le he dado un nuevo nombre que es P. ¿Cómo? La medida de CB, la medida de este lado CB, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? La medida del lado CB es A. Dice aquí la medida del lado C', B', pero yo puedo, por sustitución, ¿verdad? Por sustitución, poner los nombres nuevos de estos dos puntos. El C', fíjense que es el mismo C. Así que bueno, C. Y el B', mire, es el Q. ¿Ves? Así que fíjense que yo tengo esta misma proporción. Esta proporción que está aquí es esta misma que está aquí. Lo único que el C', A', lo sustituí por su nuevo nombre, que es el CP.
y el segmento o el lado C'B' lo sustituí por su nuevo nombre, que es el CQ. Luego, por un teorema sobre proporciones que estudiamos en el álgebra elemental, al final del curso de álgebra elemental estudiamos un teorema que decía: si usted tiene una proporción como no es esta, la medida de esto es a la medida de esto, como la medida de esto es a la medida de esto, yo puedo reescribir esa proporción del siguiente modo: la medida de esto, o este término de esa proporción, menos este término de esta proporción, es a este término de esta proporción, ¿verdad? Míralo aquí. La medida de CA menos la medida de segmento CP es a esa misma medida del segmento CP con la medida de CB menos la medida de CQ es a la medida del CQ. O sea que en ambos numeradores, ¿verdad? Yo puedo restar el denominador, ¿ves? MCA menos MCP sobre el mismo denominador CP, MCP, y acá MCB menos MCQ sobre el mismo denominador MCQ. Bien. Y entonces, teniéndolo de esta manera, fíjense en lo siguiente. Teniéndolo de esa forma, fíjense en lo siguiente. Vamos a seguir acá arriba. Ese teorema a que hacemos referencia aquí de proporciones lo vimos bien al final del curso de álgebra elemental, ¿ok? En las últimas lecciones del curso de álgebra elemental vimos ese teorema. Pero fíjense entonces que MCA menos MCP, MCA es todo esto. Si yo le resto MCP, me queda este pedazo, ¿verdad que sí? Si a la medida de este segmento completo le resto la medida de este segmento, me queda la medida de este segmento de acá, ¿verdad? Por aquel teorema que decía que si usted tiene un segmento subdividido en dos subsegmentos, la suma de las medidas de los subsegmentos va a dar el segmento completo, ¿verdad? Y claro, ahora estamos aplicando, ¿verdad?, una variación de eso, restándole a la medida del segmento completo a la medida de este segmento y me quedándose la medida de este otro segmento, ¿verdad? Así que esto de MCA menos MCP, repetimos, miro aquí, MCA menos MCP, me queda la medida de PA, en la medida, pero por el axioma o postulado, ¿verdad?, de los subsegmentos componentes, que repetimos, es ese que dice que si usted tiene un segmento subdividido en subsegmentos, la suma de las medidas de los subsegmentos da la medida del segmento completo. La proporción esta anterior, la proporción anterior, se puede reescribir como lo siguiente, miren, repetimos: MCA menos MCB, MCA menos MCP es la medida de segmento que sobra acá, ¿verdad?, la medida de PA, la medida del segmento PA, y dice que eso es a la medida del segmento CP, ¿cómo? Y entonces MCB menos MCQ, por el mismo axioma de los subsegmentos componentes, fíjense que sería MCB, este segmento completo, le estoy restando MCQ, la medida de este segmento CQ, pues me va a quedar la medida, me va a sobrar la diferencia, que es la medida del segmento QB, ¿verdad? MQB es AM, que dice aquí, CQ. Pero fíjense entonces lo que está haciendo este segmento que hemos llamado aquí PQ. Ese segmento PQ que interseca a esos dos lados de ese triángulo grande ABC, ¿verdad?, ha subdividido los lados que él interseca en segmentos, en subsegmentos proporcionales, ¿verdad que sí? Y hay un teorema que probamos aquí hace par de lecciones atrás, que decía: cuando eso ocurría, cuando un segmento que interseca a dos lados de un triángulo y lo subdivide en subsegmentos que son proporcionales, ¿lo ven? Este segmento entre este segmento, miro aquí, es lo mismo que este segmento entre este segmento, miro aquí. Pues entonces lo que significaba que este segmento PQ iba a ser paralelo al tercer lado del triángulo, ¿verdad? Si intersecaba estos dos lados de ese triángulo y hacía eso, que esos dos subsegmentos eran proporcionales, entonces ese segmento era paralelo a este, ¿ok?
Luego, con un teorema probado, ahora tendría usted que buscarlo, ¿verdad? Con su libreta. 2 lecciones atrás, este segmento PQ va a ser paralelo al tercer lado del triángulo, el lado AB. Esto implica que, vamos a ver, si esta línea que contiene el segmento PQ es paralela a la línea que contiene el segmento hilado de ese triángulo AB, son paralelos, entonces los ángulos correspondientes, este que está aquí es congruente con este que está acá. Los ángulos correspondientes son congruentes, ¿verdad? Esto implica que el ángulo, vamos a ponerlo así, CPQ, que dicho sea de paso, el ángulo CPQ, fíjense que es el mismo ángulo A' de este triángulo que tenemos acá más pequeño, ¿verdad? Recuerden que serán otros nombres que yo le voy a dar al ángulo A', ¿verdad? Va a ser congruente con este ángulo A que está acá abajo, del triángulo grande. Y, por la misma razón, ¿verdad? Como ahora te tengo que este lado, este segmento, que pertenece a una línea que pasa por ahí, ¿verdad? Es paralelo a este segmento que pertenece a otra línea que está ahí, y esta línea los interseca a los dos segmentos. Entonces, como esto es paralelo a esto, este ángulo que está aquí va a ser correspondiente con este ángulo que está aquí, y son congruentes, por un teorema también, mismo teorema que aplicamos aquí. Son congruentes también. Así es que, además, el ángulo CQP, que fíjense que es otra forma de llamar al ángulo B', de este triángulo A', B', C', va a ser congruente con este ángulo que es el correspondiente a él, al considerar esas dos paralelas con esta transversal, ¿verdad? Al ángulo B, del triángulo grande. Así es que, ¿qué hemos visto? Que estos dos ángulos, por hipótesis, eran congruentes, ¿se acuerdan? Los habían dado. Ahora hemos demostrado que este ángulo, porque es este que está aquí, es congruente con este que está aquí. Y este ángulo, que es este que está aquí, va a ser congruente con este ángulo que está aquí. Como acabamos de ver, el ángulo A' va a ser congruente con el ángulo A, y el ángulo B' va a ser congruente con el ángulo B. Así que, como hemos demostrado que los tres ángulos de este triángulo son congruentes a los tres lados de ese triángulo, los triángulos son semejantes. Luego, como hemos visto, que los tres ángulos del triángulo A', B', C' son correspondientemente congruentes a los tres ángulos del triángulo ABC por el teorema anterior. Si los triángulos tienen los ángulos correspondientes congruentes, los dos triángulos son semejantes. Y eso es lo que queremos mostrar, ¿se acuerdan? Bueno, y con esto terminamos esta segunda parte de esta lección y esta lección. Nos vemos ya pronto en la siguiente lección. Hasta entonces.